O sea que ustedes ya están en consultorio jurídico, yo creo que se están graduando por ahí en junio. Septiembre, doctor. Septiembre, doctor, sí. Me alegra muchísimo eso. Bueno, ya empezamos, doctores. Listo, doctores, buenos días. Estábamos ayer en esta audiencia de imputación de cargos. Es necesario indicarles también que la audiencia de imputación de cargos, mis doctores, al igual que el resto de audiencias que hemos visto hasta ahora, hace parte de las audiencias preliminares. Son audiencias preliminares. Es necesario también que tengan en cuenta lo siguiente. Siempre, óigase bien, siempre que se vaya a afectar, siempre que se vaya a invadir un derecho fundamental, será necesaria la celebración de una audiencia preliminar. ¿Ante quién? Ante un juez de control de garantías. El juez de control de garantías, más que un juez penal, se considera un juez constitucional. Esto debido a que es el funcionario encargado de velar por la posible afectación de derechos y garantías fundamentales. Repito, es completamente legal invadir derechos fundamentales. El Estado, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, tiene la autonomía y tiene la potestad de invadir derechos fundamentales. Pero esa invasión o esa injerencia, como lo llama la doctrina, debe de tener un control por parte del funcionario encargado, quien es el juez de control de garantías. Asimismo, doctores, eventualmente la defensa en su labor investigativa también invadirá derechos fundamentales. Por ejemplo, si un defensor dentro de su estrategia debe obtener información de un celular, pues es una afectación del derecho fundamental a la intimidad. O si el defensor desea una hoja de vida o una historia clínica, pues se está afectando este derecho fundamental a la intimidad. En esos casos deberá también existir un control por parte del juez con función de control de garantías. Si ese control no se realiza, la prueba se torna ilegal. Y si la prueba es ilegal, no puede ser tenida en cuenta al momento de la valoración probatoria. Nunca se piense
que por la existencia de una prueba ilegal se va a decretar una nulidad del proceso? La respuesta es no. Simplemente esa prueba no podrá ser valorada por el juez. Esa prueba sale del proceso eventualmente por esa característica de ilegalidad. Acordémonos que la ilegalidad de la prueba consiste en que en su aducción o en su producción no se cumplieron todos los requisitos legales. Y uno de los requisitos, les decía, para para estos despliegues probatorios por parte de la Fiscalía o por parte de la Defensa es acudir ante un juez de control de garantías. Entonces, ustedes indistintamente del rol que tengan dentro del proceso penal, ya sea como fiscales o ya sea como defensores, si dentro de esa labor de recopilar elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida, observan que eventualmente se va a invadir un derecho fundamental, tienen que acudir a un juez de control de garantías para que los autorice. Esto en virtud de que la prueba se decrete ilegal. Entonces será un juez el que los escuche y les diga si es procedente o no es procedente esa injerencia. Les repito, la injerencia es como esa afectación de derechos fundamentales. No hablamos de vulneración ni hablamos de transgresión, porque una vulneración y una transgresión a derechos es ilegal, y aquí hablamos de eso, por eso de una, digamos que una invasión, pero esa invasión es legal. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, doctor, disculpa. ¿Cómo realmente se hace esa petición? ¿Se le hace un escrito a un juez de reparto o se va directamente al tribunal? Básicamente lo que haces es, existen unos formatos, tú diligencias el formato. En Bogotá existen unos formatos, ahora es de manera digital. Diligencias el formato y ese formato lo radicas en una ventanilla, ya sea digital o presencialmente, y esa solicitud es sometida a reparto y te informan a qué juez le correspondió. Ese juez ya sabrás la hora, el día y la hora de tu diligencia y acudirás al despacho. El juez ya sabe que le corresponde esa diligencia y le indicarás al juez la carga argumentativa para soportar tu solicitud. En estos días vamos a ver algunas audiencias preliminares, como de búsquedas selectivas en bases de datos, o de retención de correspondencia, o de allanamiento y registro, o de seguimiento de personas, o de interceptación de líneas telefónicas, todas esas audiencias que eventualmente constituyen afectaciones a derechos fundamentales. Entonces, a esa audiencia, ¿quiénes se presentan? Se presenta el solicitante y el juez. Porque si tú eres la defensa... ¿Y en cuánto tiempo da respuesta? Ahí mismo. O sea, tú inmediatamente le dices al juez, por ejemplo, señor juez, le solicito autorización para que mi investigador, en el caso de la defensa, mi investigador acuda al colegio Manuela Beltrán para sacar copia del reporte de una alumna. Eso es derecho a la intimidad. Tienes que indicarle del por qué es pertinente, conducente, útil y necesaria esa prueba. Entonces, nótese, entonces podremos decir, mire, lo que yo busco, señor juez, con esta prueba es, y bueno, inicialmente los hechos, que de pronto la niña estudiante de ese colegio, al parecer, es víctima de un delito sexual. Entonces le indicarán, mire, los hechos, mi cliente está denunciado por la presunta comisión de un delito sexual en el cual aparece esta niña como víctima. Mi estrategia de defensa, señor juez, consiste en determinar un patrón de mendacidad. Esta niña tiene mucha tendencia a decir mentiras, tanto así que ha tenido varios llamados de atención en su colegio que han quedado reseñados en el observador del alumno precisamente por ese patrón de mendacidad. Un ejemplo. Entonces eso hace que sea la prueba conducente para establecer un patrón de mendacidad, es pertinente porque la prueba es legal y es útil porque servirá para sacar avante la estrategia de la defensa. Entonces, señor juez de control de garantía, le solicito me autorice por medio de mi investigador de nombre Pedro Pérez, quien se dirigirá a la rectoría del colegio en donde reposan los observadores del alumno y sacará copia. Entonces, más o menos esto a grandes rasgos de lo que puede llegar a ser una audiencia preliminar. Y esa audiencia se denomina búsqueda selectiva en bases de datos.
Entonces les decía a mis doctores que siempre que se vaya a invadir o se vayan a afectar derechos o garantías constitucionales, deberá existir la autorización de un juez de control de garantías, según sea la labor que se vaya a realizar, la labor ya sea de la defensa o de la de fiscalía. En algunas oportunidades ese control será antes de la diligencia, en otras diligencias se realizará el control después, o en otros aspectos el control tendrá que ser antes y después. Antes y después. Por ejemplo, en una diligencia de búsqueda selectiva de bases de datos tendré que ir antes a solicitarle el permiso al juez y después, cuando haya obtenido las resultas, también para que el juez haga un control que efectivamente se hizo lo autorizado, que no se excedieron en esas facultades que se le concedieron ya sea a la fiscalía o a la defensa. Listo, mis doctores. Entonces, el día de ayer veíamos la audiencia de imputación de cargos como un acto de mera comunicación, como un acto en el cual no existe debate probatorio, como un acto en el cual no se puede ejercer ninguna clase de recursos, y como esa audiencia preliminar por la cual se vincula a una persona a un proceso penal. Una de las tres formas por las cuales se puede vincular a una persona a un proceso penal. Veíamos que una es la imputación, la otra es la contumacia y la otra es la declaratoria de persona ausente. Repasábamos que la carga argumentativa del fiscal pues gira en torno inicialmente a la individualización o identificación del procesado, a la relación de los hechos jurídicamente relevantes en su aspecto personal jurídico y fáctico, en ocasiones el probatorio, y por último, a esa posibilidad que tiene la persona de allanarse a no a los cargos y la rebaja correspondiente. En algunos casos procederá a la rebaja y en otros no. Y que el juez está encargado de corroborar que la información que le dio la fiscalía al procesado es clara, es comprensible, que fue comprendida integralmente, que el procesado ha sido debidamente asesorado por su abogado defensor y que en caso de tomar una determinación, cual sea aceptar los cargos, esa determinación es necesario corroborar que sea libre, consciente, espontánea y voluntaria. Una vez se ha celebrado la audiencia de imputación de cargos, esta persona queda vinculada al proceso penal y la investigación sigue. Todavía estamos en la etapa de investigación. La investigación sigue por parte y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Es la Fiscalía General de la Nación la encargada, repito, es la Fiscalía General de la Nación la encargada de solicitar o no solicitar una medida de aseguramiento. En ocasiones y muy excepcionalmente también esa solicitud de imposición de medida de aseguramiento la puede realizar el representante de víctimas. Repito, el representante de víctimas, que es muy distinto a la víctima. El representante es esta persona con conocimientos jurídico-penales, abogado o estudiante de consultorio jurídico. Ustedes, como futuros integrantes del consultorio jurídico, podrán participar en los procesos penales, ya sea como defensores en delitos menores o en delitos querellables, o como representantes de víctimas en cualquier clase de delito, siempre y cuando no se trate de la justicia penal especializada. Pero de resto, en los demás delitos sí pueden fungir como representantes de víctimas. O en delitos menores, esto de los delitos que se adelantan ante los juzgados penales municipales, incluso como defensores, para que se vayan preparando física y psicológicamente para obrar, ya sea como defensores o como representantes de víctimas. Entonces les decía que la Fiscalía puede
Ella tiene la potestad de solicitar o no una medida de aseguramiento. Una medida de aseguramiento, doctores, es una medida cautelar. Es una cautela, medida cautelar, pero una medida cautelar que pesa sobre quién, sobre el mismo procesado. No es una medida cautelar que pesa sobre bienes, no, sino sobre el mismo procesado. Se me olvidaba decirles, antes de continuar con la medida de aseguramiento. Es necesario indicar igualmente, doctores, que una vez el procesado ha sido vinculado a la investigación en diligencia de imputación de cargos, se le va a imponer siempre una medida cautelar. Siempre se le va a imponer una medida cautelar. Ojo, con solo la formulación de imputación. Entonces, a todos los imputados les van a imponer una medida cautelar. Y esa medida cautelar que se le impone a los procesados se encuentra consagrada en el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal. Dale lectura, por favor, al artículo 92. No, pues los que no, pues ya saben que estamos leyendo el artículo 92. Medidas cautelares, artículo 92. Medidas cautelares sobre bienes. El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas, entre paréntesis directas, podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión. El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieran ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista un motivo fundado para eximir de ella al peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestro y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito con el compromiso de entregarlo a un secuestro o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra. Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución. Listo. Entonces, doctores, eventualmente el artículo que acabamos de leer contempla esa posibilidad de decretar o no decretar medidas cautelares a solicitud de la Fiscalía de la víctima en esta audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, en todos los casos se impondrá una medida cautelar. ¿Cuál es? La establecida en el artículo 97, ojo, 97 del Código de Procedimiento Penal. Esta medida cautelar, que es la prohibición de enajenar bienes durante un lapso, es en todos los casos. Entonces, ese artículo 97 nos indica esa prohibición de enajenar. Dice, el imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondos sobre su inocencia. Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin autorización del juez será nula.
Y así, y así se deberá decretar. Bueno, y sigue el artículo. Entonces, doctores, en todos los casos en los cuales se formule imputación de cargos sobre los bienes del procesado, pesará una medida cautelar. Y es esa prohibición de enajenar bienes sujetos a registro por un tiempo de 6 meses. Una vez hayan transcurrido esos 6 meses, se levantará la medida de forma automática. Esto es, no se necesitará de una audiencia en la cual se levante esa cautela. No se va a necesitar de una audiencia especial para levantar esa prohibición de enajenar bienes durante los 6 meses siguientes. No se va a necesitar. Simplemente opera automáticamente. Perdón, doctor, pero yo sí he visto certificados de libertad en algunos bienes, certificados de libertad de bienes inmuebles, donde están cumplidas y por sí solas no las levantan. Es un hierro por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos. Es un hierro. Entonces, en esos casos, cuando la medida se encuentra inscrita en el certificado de tradición y libertad, entonces puede pasar que haya algún obstáculo para la venta de ese bien inmueble, precisamente por esa medida. Entonces, en esos casos, pues tendrá que ir el abogado a donde un juez de control de garantías y decirle, mire, si bien es cierto, la vigencia de esta medida es automática, una vez se hayan transcurrido los 6 meses, automáticamente se levanta. Miren, sobre este bien no ha levantado la medida, porque aparece todavía inscrita en el certificado de tradición y libertad. Por favor, señor juez de garantías, emita una orden para que levanten esta medida cautelar y el juez inmediatamente la emite. Cada caso pues, tendrá sus particularidades, pero por regla general estas medidas son automáticas. Su levantamiento es de una manera automática. Siempre el artículo 97 se aplicará. Entonces, cuando conozcan de alguien a la cual se le ha formulado una imputación de cargos, ya saben que 6 meses después a esta diligencia de imputación de cargos no puede enajenar bienes sujetos a registro. Sí, hasta ahora estamos en investigación. Hasta ahora estamos en investigación. Esta medida el legislador la contempló para tratar de por lo menos asegurar una futura indemnización por lo menos durante 6 meses. Aunque en muchas ocasiones resulta irrelevante. ¿Por qué? Porque la medida se levanta a los 6 meses, pero el proceso no se ha terminado a los 6 meses. El proceso puede durar 4 o 5 o 6 años y la medida ya quedó levantada. Entonces, en esos casos, pues, eventualmente, la víctima o la presunta víctima queda desprotegida. Queda desprotegida porque ya se levantaron las medidas cautelares, pero para eso existirá la representación de víctimas o la defensa para imponer unas nuevas medidas cautelares. Harán una nueva solicitud de medidas cautelares. ¿Cuántas audiencias preliminares existen, mis doctores? Cualquier cantidad. Todas las audiencias preliminares que se surten ante los jueces de control de garantías, algunas tienen nombre, otras son innominadas, pero son todas aquellas audiencias en las cuales se ventilan afectaciones a derechos fundamentales. ¿Y afectaciones para qué? Pues para tratar de sacar adelante o una investigación por parte de la defensa, de la fiscalía, o una estrategia de defensa por parte de su contraparte. Pero siempre que existan alguna afectación de derechos o garantías fundamentales, pues vamos a hablar de una audiencia preliminar que se tendrá que adelantar ante un juez de control de garantías. Les decía que una vez formulada la diligencia de imputación, el fiscal o eventualmente la víctima podrá solicitar la imposición de una nueva cautela. Y una nueva cautela, esto es una medida que afecte ya la corporeidad o ya el cuerpo del procesado. No es una medida cautelar sobre bienes, sino una medida cautelar sobre el propio procesado. Y esa medida cautelar se denomina la medida de aseguramiento. Ojo, medida de aseguramiento. Esta la vamos a ver mañana con mayor claridad, pero desde ya es importante resaltar que existen 2 clases de medidas de aseguramiento. Unas se denominan medidas de aseguramiento privativas de la libertad
y otras medidas no privativas de la libertad. Entonces existen esos dos grandes bloques de medidas de aseguramiento. Las privativas y las no privativas de la libertad. Y dentro de las privativas de la libertad, dentro de ese primer gran bloque de medidas de aseguramiento, dentro de las privativas de la libertad, existe una subdivisión, que es la privación de la libertad, la detención preventiva en un establecimiento de reclusión o la detención preventiva en el lugar de residencia del procesado, lo que se conoce como la detención domiciliaria. Entonces existen esas dos clases de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, ya sea en un establecimiento de reclusión o en su domicilio. Lo único que cambia es el lugar, es lo único que cambia, pero siempre esta persona va a estar privada, precautelativamente privada de su libertad, ya sea digamos, en una cárcel o en su casa, pero lo único que cambia es el sitio. Y de hecho es la medida que más se reclama por parte de la ciudadanía, es una medida cautelar que afecta el derecho más importante después de la vida, que es la libertad de una persona. Aunque mañana lo vamos a mirar ya en detalle, pero es necesario indicar desde ahora que la filosofía del sistema penal con tendencia acusatoria es que las personas o los procesados afronten su proceso en libertad. Esa es la filosofía de este sistema, que afronten muy excepcionalmente, cuando ya sea urgente la imposición de la medida y así se lo explique el fiscal o el representante de víctimas al juez de control de garantías, impondrá esta medida. Pero desafortunadamente la ciudadanía es la medida que más reclama, es la prisión. Y es la medida que más se vende. Pero bueno, mañana vamos a entrar a analizar la medida de aseguramiento, tanto la privativa como la no privativa de la libertad, su desarrollo jurisprudencial, su desarrollo legal y la carga argumentativa que tiene que realizar el solicitante ante el juez de control de garantías. Doctores, una vez se ha formulado la diligencia de imputación de cargos, así se imponga o no se imponga medida de aseguramiento, el paso a seguir es la redacción, ojo, la redacción de un escrito por parte del fiscal. El fiscal va a redactar un escrito. Un escrito que se vaya a llamar escrito de acusación. Acusación. Y un escrito de acusación básicamente es un documento en el cual se adelantan, se resumen las labores investigativas que ha desarrollado la Fiscalía General de la Nación, se plasman en este documento, se llenan otros requisitos de orden legal y es el primer paso por el cual la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de su delegado, acusa al procesado de ser el presunto responsable de la comisión de un delito. Es necesario tener en cuenta lo siguiente, doctores. Vamos a hablar de una figura que se llaman los estadios así como los de fútbol, estadios del conocimiento. Un sinónimo de la palabra estadio puede ser como niveles de conocimiento. Un estadio o un nivel de conocimiento. El objetivo de un proceso penal es el siguiente, que entre más avance el proceso, el estadio de conocimiento sea mayor. Cuando se cita a una persona para diligencia de imputación, el fiscal no tiene la obligación de estar convencido que esa persona cometió el delito. No. Simplemente existirá una posibilidad, una probabilidad. Lo que en derecho penal se llama una inferencia razonable. Es probable que la persona haya sido. Y ese es el estadio de conocimiento que se necesita para la imputación. Un grado de probabilidad. Es probable, no se necesita certeza, es probable. Por ahora lo vais a vincular al proceso.
pero la investigación continúa. Si con posterioridad a la diligencia de imputación de cargos se han recaudado más pruebas que hagan más probable que esta persona sea la autora o partícipe del delito, pues se diligencia ese escrito de acusación. Se diligencia ese escrito denominado escrito de acusación. Pero el estadio de conocimiento para acusar deberá ser un estadio de conocimiento más avanzado que el que se necesitó para imputar los cargos. Para imputar los cargos, les indicaba hace un momento, se necesita una probabilidad de verdad, una probabilidad de que esa persona haya cometido el delito. Para acusarlo, ya no se va a necesitar una probabilidad, se va a necesitar una inferencia razonable, ojo, inferencia razonable de autoría o participación. Ya el fiscal tiene más pruebas que hacen más posible que esa persona haya sido. Todavía no se necesita certeza, porque la certeza, ese estadio del conocimiento o ese nivel de conocimiento que se denomina certeza, es la que se necesita es para condenar a una persona. Allá sí se necesita certeza. Aquí simplemente se van a adelantar algunas actuaciones dentro del proceso penal, como es inicialmente la imputación y la que estamos viendo ahora, que se llama la acusación. Cuando el fiscal redacta ese escrito, después vamos a ver, dentro de un momento, mañana, los requisitos que debe llenar un escrito de acusación. Cuando el fiscal redacta ese escrito, lo radica en una oficina destinada para tal fin por parte del Consejo Superior de la Judicatura. La Judicatura ha dispuesto de una oficina, antiguamente presencial, hoy virtual, en la cual se recepcionan aquellos escritos que diligencian los fiscales. El escrito de acusación lo diligencia un fiscal. ¿Cuál fiscal? El fiscal encargado de adelantar la investigación por ese delito. Él redacta ese escrito. Y una vez ha redactado el escrito, después vamos a ver los requisitos que debe contener ese escrito de acusación. Una vez ese fiscal radica el escrito, ojo, lo radica, inmediatamente deja de ser el director del proceso. Hasta ahí llega la labor de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ya la Fiscalía asume el rol de parte. Ya será una parte en el proceso, como lo es el defensor, como lo es el procesado. Será parte en el proceso. Y a partir de ese momento, esto es, de la radicación del escrito en la oficina judicial correspondiente, a partir de ese momento se inicia la etapa de juicio. Ya el proceso, ya por parte de la Fiscalía, no se podrá adelantar ninguna otra labor investigativa. Entonces, con las pruebas que se hayan o los elementos recaudados, los elementos materiales probatorios recaudados por parte de la Fiscalía, con esos y no con otros, serán con los que la Fiscalía va a afrontar ese juicio. Entonces, la Fiscalía ya, cuando radica el proceso, se instala la etapa de juicio o inicia la etapa de juicio y ya la Fiscalía no puede seguir investigando más. O si lo puede hacer, ya no puede incorporar esas pruebas, ya no las podrá incorporar. Claro, de hecho, vamos a verlo mañana, pero uno de los requisitos del escrito es enunciar y enumerar todas las pruebas que tiene. Eso lo vamos a ver mañana, pero desde allá, para contestar tu pregunta, uno de los requisitos es señalar. Primera prueba, testimonio de no sé qué. Segunda, tercera, cuarta, todas las pruebas, tanto documentales como periciales, como de inspección, todas las pruebas, o en el derecho penal hablamos de estos elementos materiales probatorios, porque recordemos que pruebas solo son los que se practican en el juicio.
En ocasiones, y vamos a verlo con posterioridad, en ocasiones falta incluir alguna prueba, pero ese hierro se puede corregir por parte de la Fiscalía. Si faltó incluir alguna prueba, se puede corregir en la primera audiencia de la etapa de juicio que se denomina la audiencia de acusación. Entonces les decía, doctores, que con la radicación del escrito de acusación se inicia la etapa de juicio. Esta etapa de juicio ya no se celebra ante un juez con función de control de garantías. No. Todos los juicios se celebran ante un juez que se denomina el juez de conocimiento. Entonces, los jueces de conocimiento son los encargados de adelantar los juicios. Ellos son los encargados de adelantar los juicios, los jueces de conocimiento. Y esos jueces de conocimiento, pues, tienen unas competencias. Y esas competencias están plasmadas en el artículo 32 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Entonces, acorde con el delito, ojo, acorde con el delito, pues asimismo será el juez que adelante el juicio. Ojo, el juicio. Porque no importa de qué delito se trate, no importa, siempre la labor o la función de control de garantías la ejercerá un juez penal municipal. No importa el delito, desde el delito más leve hasta el delito más grave. Siempre, salvo en los casos de los aforados, en los cuales las personas aforadas tendrán como juez de control de garantías un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no más, solo de Bogotá. Pero en el caso de los aforados. Entonces, por ejemplo, si vamos a investigar o si la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia va a investigar la conducta del Contralor General de la República, que es un aforado, pues todas las labores o las audiencias que se celebren ante el juez de control de garantías será un magistrado del tribunal en su sala penal de Bogotá. Pero de resto, en todos los demás procesos en los cuales el procesado no sea un aforado y se esté adelantando la investigación por cualquier delito, el juez de control de garantías será un juez penal municipal. Ahora bien, ya entrándonos en el juicio, vemos que en el juicio sí existen competencias. Ya en el juicio sí se radican competencias. Entonces, no cualquier juez penal puede adelantar cualquier juicio, ¿no? Entre más alto sea jerárquicamente ese juez, pues mayor será la complejidad de los delitos que tramiten. Para eso nos vamos a remitir al artículo 32 del Código Penal. ¿Me puedes dar lectura, por favor, al 32? Gracias. El capítulo 2 de la competencia, artículo 32 de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce. Entonces vamos a ir muy lentamente. Es necesario indicar, aunque ustedes ya lo deben saber, que la Corte Suprema de Justicia está subdividida en varias salas y una de ellas es la Sala Penal. Y la Sala Penal encuentra varias subdivisiones, como es la Sala de Casación Penal, la Sala de Primera Instancia y la Sala de Conocimiento. Aquí, como estamos hablando en derecho penal y nos remitimos al articulado del Código de Procedimiento Penal, pues vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, pero en su sala penal. En su sala penal. Y se indica en su numeral primero que es la Corte Suprema de Justicia la encargada de conocer de la casación. La casación, ¿como qué? Como recurso extraordinario.
cuando hablemos de la casación o cuando estemos por allá en los artículos 180 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, vamos a enfatizar que la casación es un recurso extraordinario. Vamos a hacer un breve resumen de que la casación procede contra sentencia de segunda instancia. Es como casación, como recurso extraordinario, procede contra las sentencias de segunda instancia. Y es desde ya necesario indicar que la casación no busca un debate probatorio. Eso no busca la casación. En una casación no se debaten ni se alegan malas interpretaciones de pruebas. No. En las casaciones se atacan errores por parte del juez, de primera o de segunda instancia. Algunos errores que se cometieron. Un ejemplo, el testigo indicó que observó a una persona disparar en contra de otra y quitarle la vida. Le preguntan al testigo, describa a esa persona que disparó. Y él dice, se trataba de una persona de tez morena, de 1,80 metros de estatura, de contextura gruesa. Y tenía puesta una chaqueta roja y un jean. Y el juez, en la sentencia, indica que el testigo afirmó que era una persona de tez blanca. Eso es mentira, señor juez. Y que medía 1,60. Eso es mentira, señor juez. El juez está equivocando, está cometiendo errores. Porque eso nunca lo dijo el testigo. Entonces, no estoy atacando la credibilidad o no del testigo. Estoy atacando, es un yerro del juez. Entonces voy a atacar ese error del juez. Otro ejemplo. El testigo dijo que el homicida sale corriendo hacia el sur. No dijo nada más. No dijo nada más. Pero el juez indicó que el testimonio, el testigo manifestó en el juicio que el procesado salió corriendo hacia el sur y se subió a un taxi. Eso es mentira. Le agregó, el juez le está agregando cosas que el testigo no dijo. Otro ejemplo. El testigo indicó en juicio que era una persona alta, de tez morena, aproximadamente de 70 años. Y el juez solo indicó que era una persona alta. Entonces está suprimiendo aspectos fundamentales. Y resulta que el condenado es una persona de 20 años y el juez suprimió que el testigo dijo que era aproximadamente de 70 años. Él suprimió, él cercenó esa parte de ese testimonio. Pero son errores que cometen los jueces de primera y segunda instancia al momento de condenar o al momento de absolver. Y esos errores son los que se atacan en casación, con una técnica casacional. Por eso la casación se dice que es el recurso de los dioses, porque requiere una técnica. No importa tener el derecho en casación, no importa. Si no ataco la demanda con la técnica correspondiente, mi casación será inadmitida. No importa que tenga la casación, el derecho. Por eso, aparte de que es denominado como el recurso de los dioses, un recurso de casación, en el mejor de los escenarios, puede costar 60, 70, 80 millones de pesos, porque tiene que ser un abogado experto casacionista con los conocimientos suficientes en casación para poder redactar una demanda en debida forma. Existe en Latinoamérica una universidad, en toda Latinoamérica, una sola universidad en la cual se dicta una especialización en casación penal, que es la Universidad La Gran Colombia, ubicada en Bogotá. Tengo la fortuna de ser egresado de esa especialización. Yo soy especialista en casación penal.
Esas las personas que deseen ingresar al mundo de la casación, que es un mundo aún más complejo que el del derecho penal, pueden hacer esa especialización en la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, que es la única universidad en Latinoamérica que tiene esa especialización en casación penal. Requisitos: ser abogado y especialista en derecho penal. Si no tienen la especialización, no los admiten. Entonces es un requisito previo ser especialista o magíster en casación penal para que opten por la especialización en casación penal. Una especialización muy buena, se la recomiendo. Casación penal, la Universidad La Gran Colombia. No más, ninguna otra universidad tiene esa especialización en casación penal. Pero entonces dejamos esa puerta abierta. Después, cuando estemos en el 180 y siguientes, vamos a profundizar sobre la casación, pero sobre ese recurso tiene competencia única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia. Es un recurso que se adelante ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es la primera competencia de nuestra Corte Suprema de Justicia. Segunda, por favor, léela. El segundo dice que la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los tribunales. Perfecto. Entonces vamos a hablar de otra figura. Ojo, ya no vamos a hablar de un recurso, no. Acordémonos que hace un momentico yo les dije que la casación era un recurso, como lo es la apelación, sino que la apelación es un recurso ordinario y la casación es un recurso extraordinario. Si la apelación y la casación son recursos, esto quiere decir que el proceso aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía es procedente la interposición de los recursos, ya sea de apelación o de casación. La revisión no es un recurso. Ahí dice muy claro en el numeral segundo de ese artículo de la acción de revisión. ¿Quiere esto decir, doctores, que la revisión es una acción, no es un recurso? Y si la revisión es una acción, quiere esto decir que la acción de revisión se inicia o se puede iniciar cuando la persona ya está condenada y sobre ese proceso ya no se admite ningún recurso, lo que ustedes denominan cuando esa sentencia está ejecutoriada. Ejecutoriada, cuando la decisión hace tránsito a cosa juzgada, cuando contra esa decisión no procede ningún recurso, que la persona fue condenada hace 4 años y ya se encuentra purgando su pena de prisión. Si se presentan algunas eventuales circunstancias, se podrá iniciar una acción que se denomina una acción de revisión. Lógicamente, entenderán ustedes que una acción de revisión, al igual que un recurso de casación, implica una labor extremadamente compleja. Pero con ejemplo lo entendemos mucho mejor. Bueno, este es un ejemplo de la vida real. Una persona ingresa, vamos a ubicar una cantina por allá en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Un viernes en la noche, un grupo de personas se encuentra departiendo bebidas alcohólicas al interior de esta cantina y llega un sujeto que es conocido en ese barrio por ser como el sicario, el matón del barrio. Esta persona llega a la tienda, se genera una riña, una trifulca, una reyerta, y este matón del barrio asesina a una de las personas que se encontraba al interior de esa tienda. Una de las personas que se encontraba allí estaba dormida, porque ya estamos hablando de altas horas de la noche. Y el homicida le indicó a las personas que se encontraban en la tienda: quien mató a la víctima es él, y señaló al dormido. Y el que atestigue lo contrario, lo mato.
Se inicia un proceso de oficio y los testigos, esto es, las personas que se encontraban al interior de esta cantina, indicaron en juicio que quien lo había matado había sido esa persona que estaba dormida. La persona es condenada a pagar 15 años de prisión. Llega a la cárcel. Cuando ha purgado 8 años de su pena, los testigos empiezan a arrepentirse por haber manifestado mentiras. ¿Y por qué esperaron 8 años? Porque era el término de prescripción del delito de falso testimonio. Ellos cometieron un delito y decían, si yo manifiesto que dije mentiras, me van a procesar por falso testimonio y el que va a terminar en la cárcel soy yo. Entonces esperan a que transcurra el término de prescripción del delito de falso testimonio y acuden a la fiscalía y le indican, nosotros dijimos mentiras. Dijimos mentiras porque no fue esta persona quien asesinó a la víctima. Y se contrata un abogado por parte de los familiares de este condenado y este abogado redacta una acción de revisión y aporta esas pruebas nuevas que no existían cuando se llevó a cabo el proceso y que era imposible recaudarlas. Una acción de revisión tiene muchos requisitos igual. Y del por qué esas personas indicaron o atestiguaron falsamente. Básicamente porque estaban siendo objeto de una amenaza. Efectivamente, la acción de revisión procede y se decreta la absolución de esta persona. Aquí no podemos hablar de yerro judicial porque el error no fue del juez. Aquí el juez nunca se equivocó porque el juez escuchó a 6 testigos y los 6 testigos dijeron que esa había sido la persona. Entonces no existe un yerro judicial porque el juez no hubo, de hecho en esa ocasión no hubo ninguna prueba que indicara que había sido otra persona. Todos los testigos indicaron fue él. Escúchame, pero ¿acaso con el solo testimonio se puede condenar a una persona? Por supuesto, por supuesto. El tema indemnizatorio que va a reclamar la persona que estuvo requerida, justamente. No, no hay indemnización. No, porque la indemnización se inicia por un error de la justicia. Entonces me van a indemnizar porque la justicia se equivocó. Pero aquí la justicia no se equivocó porque el juez le hizo caso ¿a quién? A los testigos. Que tú me dices que con el solo testimonio, por supuesto que se puede condenar con solo el testimonio. En unos delitos que, más que todo, en unos delitos que se denominan delitos de puerta cerrada. Todos los delitos sexuales, solo hay 2 testigos, el victimario y la víctima. Si un padrastro se encierra con su hijita de 10 años y le toca las partes íntimas, solo se las toca, le acarició su vagina, una caricia. La pregunta es, ¿una caricia deja huella? La respuesta es no. No existe huellas, no existen huellas de caricias. No, huellas de, no, pero huellas físicas, huellas siempre físicas. No existen huellas, no deja huellas. Y esta niña, víctima del delito por parte de su padrastro, coloca la denuncia, ya sea ella o por intermedio de su representante. ¿Y a quién van a citar en juicio? Traerán un médico que dirá, yo observé a la niña y no, ninguna huella. Solo tendremos que el testimonio de la niña. Y la niña dirá, sí, efectivamente, yo me encerré y mi papá va a decir, ya el juez mirará, sí, pero no existe tarifa legal. Yo no sé si ustedes vieron en su derecho probatorio la tarifa legal. No existe, digamos, un manual que indique cuántas pruebas necesita un juez para probar, no, para condenar, no, eso no existe. Ni cuáles son las pruebas que necesita un juez para probar, no. Eso hace parte del análisis y de ese leal saber entender y de esa sana crítica con que el juez debe analizar las pruebas. Entonces,
Si ocurrió un homicidio y en esa tienda habían 6 personas y las 6 personas indican claramente que fue uno el homicida, pues uno pensará, ¿y por qué no lo condena? Claro que el juez lo condenó, con base en las pruebas. No encontraron el arma homicida, simplemente teníamos testigos. Con testigos se puede condenar, por supuesto, porque es un medio de prueba el testimonio. El testimonio es un medio de prueba y con él se puede condenar. Pero a donde yo voy es en el asunto de la indemnización, que aquí el juez no se equivocó, porque el juez, los que se equivocaron fue estas personas que hicieron incurrir en error al juez. ¿Cómo? Con su falso testimonio. Entonces, en esos casos de acciones de revisión no procede el proceso de reparación directa o indemnización. Cosa distinta es en las casaciones. Las casaciones sí. O también miramos cuál fue el error del juez, porque en ocasiones si determinadas ocasiones sí se equivocó, que el juez condenó cuando todas las pruebas indicaban que estaba para absolver y él aún así condena. O que el juez absuelve y todas las pruebas estaban para condenar. Ahí sí, como existe un yerro de un funcionario estatal, sí procede una indemnización. Pero igual no sigo convencida. ¿Cómo va a ser posible que la persona que sufrió daño no tenga derecho? En muchos casos no, porque los procesos de reparación directa exigen un vínculo entre su afectación y quien la produjo. Y esta persona fue afectada por unos testigos falsos. Unos testigos falsos. Si se lograra demostrar que esos testigos falsos los pagó la fiscalía, ahora sí, voy a atacar a la fiscalía porque la fiscalía fue la que trajo esos testigos falsos, como el caso Colmenares. En el caso Colmenares, la fiscalía compra testigos, los compra para que rindan un testimonio en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero, aunque a ellas las absuelven. Pero si ellas hubiesen sido condenadas y posteriormente se logra determinar que la fiscalía compró a esos testigos, ahí sí ahí sí se puede atacar ¿a quién? Al Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Pero aquí no, aquí el juez no se equivocó. ¿Eran testigos? ¿Que estaban presenciales? Sí. Tú como jueza, te llegan 6 personas y todas las personas dicen, fue él. ¿Cómo no creerles a las 6 personas? Si estaban ahí, ¿cómo no creerles? Y no hubo ningún testigo que hubiese dicho lo contrario. Entonces el juez no se equivoca. El juez es víctima de los falsos testimonios. Entonces esta persona recobró su libertad, pero no hubo indemnización. Para él no hubo. Porque no hubo un vínculo entre un yerro del Estado y su privación de la libertad. Lo que se denomina un nexo causal en derecho administrativo, ese nexo causal. Es triste, claro, pero así es. Pero bueno, volvemos, que la Corte Suprema de Justicia también es la encargada de conocer de esa acción que se denomina acción de revisión, pero no todas las acciones de revisión, no. Allá es muy claro el numeral segundo de ese artículo 32, el numeral que son algunas revisiones. ¿Cuáles revisiones? ¿Nos repites, por favor? Dice, de la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido proferidas en única instancia por esta corporación o por los tribunales. Entonces, esas sentencias en las cuales la condena la profirió o la corte o el tribunal en primera instancia, por ejemplo, un juez de la República que comete un delito, si un juez de la República comete un delito, quien lo juzga es el tribunal en primera instancia. A esa revisión, si tuviese una probable acción, sí la conoce la Corte. O los procesos en los cuales la persona es condenada por la misma Corte. En esos procesos, esas acciones de revisión, sí es competente la Corte Suprema de Justicia, en esas acciones de revisión. Tercer numeral. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que provieran en primera instancia los tribunales superiores. Entonces, todos los tribunales superiores de Colombia, todos, según el distrito territorial que sea, emiten autos que son susceptibles del recurso de apelación y emiten sentencias.
Entonces, todas las sentencias que profieran todos los tribunales de Colombia y todos los autos que profieran todos los tribunales de Colombia, en segunda instancia será competente la Corte Suprema de Justicia. Por eso la Corte tiene tanto trabajo, porque tienen que dirimir las segundas instancias o resolver los recursos de apelación contra todos los autos y todas las sentencias que profieren todos los tribunales de Colombia. Todos los tribunales de Colombia. Por eso es muchísimo el trabajo que tiene la Corte Suprema de Justicia. Todos los tribunales de Colombia profieren sentencias y eventualmente, si esas sentencias son susceptibles de recurso de apelación o los autos, llegarán a la Corte. Son 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son 9 magistrados en su sala de casación penal. 9 magistrados. Siguiente numeral. Cuarto, de la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales o de tribunales o de juzgados de diferentes. Puede pasar, mis doctores, que existan esa figura o que se suscite o se genere o nazca la vida jurídica, esa figura que se denomina un conflicto de competencia. Esto es, dos funcionarios, el conflicto de competencia se puede describir como un problema. Un problema que se suscita entre dos funcionarios judiciales. Y este conflicto de competencia puede tener o se puede presentar en dos casos. El primero se denomina conflicto de competencia positivo y el segundo conflicto de competencia negativo. Y lo vamos a entender con un ejemplo. Yo soy el juez penal de Bogotá. ¿Rocío? ¿Es tu nombre, Rocío? Y Rocío es la jueza penal municipal de Medellín. Y hay un proceso. Y yo como juez penal de Bogotá digo, ese proceso, yo soy el competente. Y Rocío dice, no, la competente soy yo. Nótese que aquí estamos peleando por ver quién es el competente en un proceso. Y es una pelea que se traba entre dos jueces. En este caso, en este ejemplo, es una jueza de Medellín contra un juez de Bogotá. Como se trata de dos distritos distintos, una cosa es Antioquia y otra cosa es Bogotá, pues el competente para dirimir ese problema es la Corte, porque es la superior de los dos. Pero como estamos peleando por asumir el proceso, hablamos del conflicto de competencia positivo. Positivo es cuando quieren asumir el proceso. Y uno dice, es mío, y el otro dice, no, no es suyo, es mío. Pero es de distintos distritos, de distintas unidades geográficas. También puede pasar que se genere el conflicto entre Rocío y Nelson, en que Rocío diga, ese proceso no es mío. Y yo digo, tampoco es mío, es suyo. No, no es suyo. Entonces nos estamos tratando de liberar, no queremos asumir ese proceso. En esos casos hablamos de conflicto de competencia negativo. Entonces existen dos clases de conflictos de competencia, los positivos y los negativos. Los positivos es cuando los dos funcionarios de distinta jurisdicción y distinta unidad territorial quieren asumir el proceso y se traba el problema y la litis entre ellos dos. Y los negativos es cuando no quieren asumir el proceso. En la mayoría de ocasiones se traban conflictos negativos. Es en la mayoría. No quieren asumir el proceso. No es mío. Sí, en la mayoría. Sí, existe esa figura, pero la mayoría son negativos. La pelea es por no querer asumir el caso. De hecho, si un juez peleara por asumir el caso, ya se presta como a alguna clase de sospechas. ¿Por qué este proceso, por qué este funcionario quiere a toda costa asumir el conocimiento de un proceso? Se prestaría para alguna clase de susceptibilidad, ¿no? Pero por eso les decía que pues el 99.99% de los conflictos son negativos, pero existe el positivo.
existe el positivo, casi todos son negativos. No quieren asumir un proceso. ¿Por qué? Porque para ellos los hechos ocurrieron en otra parte, qué sé yo. Ya eso lo vamos a ver con posterioridad, pero cuando se trata de dos unidades geográficas distintas, es la Corte la encargada de resolver esos conflictos de competencia. ¿A qué hora tienes que ir? Me avisas, ¿vale? Siguiente numeral. ¿Estamos en el numeral qué? Eso. El juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235, numeral 2 de la Constitución Política. Básicamente hablamos de los aforados. El juzgamiento de los aforados es competencia de la Corte Suprema de Justicia, tanto en primera como en segunda instancia. A raíz del acto legislativo que creó las nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia, más especialmente en su sala penal, se creó una sala de primera instancia. Y esa sala de primera instancia será la encargada de juzgar a los aforados. Si el aforado tiene o interpone el recurso de apelación contra la sentencia de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, será la sala de casación penal de la misma organización o de la misma corporación, para que sea más técnico, de la misma corporación, la encargada de definir la segunda instancia. Entonces, los aforados, ojo, los aforados ya no tienen proceso de única instancia ante la Corte, no. Será la Corte en una de sus salas la que los condene en primera instancia y en otra de sus salas la que resuelva el recurso de apelación. Allá, en la misma Corte, en la misma corporación, se surtirá primera y segunda instancia. Y esto para salvaguardar un principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución, que se denomina no la doble instancia, sino la doble conformidad. El derecho y el principio de doble conformidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho a que dos funcionarios revisen una condena. Ojo, la doble conformidad es el derecho que se puede ejercer o no, es potestativo del condenado ejercer o no su derecho a la doble conformidad, pero la doble conformidad consiste a que dos funcionarios, esto es, dos jueces, revisen mi condena. No que revisen mi sentencia, no, sino que revisen mi condena. Si a mí me condena un juez, pues tengo derecho a apelar esa sentencia y que la revise un magistrado, que básicamente eso, un magistrado también es un juez, pero con pedigrí. Pero es un juez. La pregunta es, ¿y si el magistrado de la Corte Suprema es el que me condena, tengo derecho a que otro juez la revise? Claro que sí, lo dice el artículo 29. Entonces, para salvaguardar ese derecho, nace esa nueva sala en la Corte para revisar. Esto lo interpone o hace que nace a la vida jurídica los abogados o el staff jurídico de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias es condenado por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y única. Y Andrés Felipe Arias dice, mire, señores, conste constitucional, interpone una tutela y dice, el artículo 29 de la Constitución, vigente desde el año 1991, me consagra un derecho. ¿Cuál? A que mi sentencia la revisen dos jueces. Y mi sentencia solo fue revisada por un juez, el que me condenó, la Corte Suprema. Yo necesito que sea otro juez el que me la revise. Y la Corte dice, señor Andrés Felipe Arias, usted tiene toda la razón. Ese derecho está vigente desde el año 1991. Y crean una nueva sala. Entonces dicen, pues le dan la orden a la Corte que nombren unos magistrados ad hoc, unos magistrados lo que se denominan de la lista de magistrados, cualquiera de nosotros puede optar,
por ser magistrado ad hoc de la Corte Suprema de Justicia para estos especiales casos y serán esos magistrados los encargados de revisar nuevamente ese específico caso. Doctor, pero ¿cuánto tiempo se permite o en qué tiempo precluye esa acción? Porque ¿cuánto pasó mucho tiempo antes de que Ujú. iniciara ese proceso? Pero mira que pasó mucho tiempo, pero él tenía derecho. ¿Qué pasó? Mira, Andrés Felipe Arias apela su sentencia y la Corte le dice, señor Andrés Felipe, aquí no procede su tutela, no procede su apelación. Espérate un momentico. Espérame un momento. ¿En qué estábamos? ¿Cuánto tiempo se Ah, bueno, entonces mira lo que pasa. Andrés Felipe Arias apela su sentencia. Sí, Andrés Felipe Arias apela su sentencia y la Corte le dice, contra esta sentencia no procede apelación porque nosotros somos única instancia. Y él va para Estados Unidos, paga su condena y vuelve. No pudo hacerlo antes. Le dice, mire, pero ¿cómo así que no? Eso es un derecho. Y está desde el año 1991. Es más, no solo tiene Andrés Felipe Arias ese derecho, sino todas las personas condenadas en primera instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y es obligación de la Corte decirle, señores, contra esta sentencia procede el recurso, sino que pasa es que en esa época no existía la sala encargada de la segunda instancia, pero eso no es problema del procesado. O sea, el problema del procesado de que falte alguna institución o falta, si está consagrado el derecho en la Constitución, tienen que socorrérselo y tienen que salvaguardárselo. Ah, que no existía, eso no es problema mío, señores Estado. Mi derecho está desde el año 1991, por favor, me lo salvaguarda. Y eso es lo que dice la Corte, y crea esas nuevas, sino que ahorita hay una discusión en torno a si todas las personas condenadas en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia tienen ese derecho, y la Corte Constitucional ha indicado, o parece que va a indicar que sí. Todos tienen ese derecho. Todos tienen ese derecho. Pero bueno, volvemos a que para ellos especialmente, porque ellos nunca le reconocieron el derecho. Hoy en día sí te van a decir, tienes 5 días para apelar la sentencia. ¿Por qué? Porque ya existe la nueva sala encargada de dirimir tu segunda instancia. Entonces, de esas sentencias que profieren todos los tribunales y esos autos que profieren todos los tribunales, también conoce la Corte Suprema de Justicia. Listo, pues continuamos mañana, doctores, dejemos ahí. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Una feliz tarde.